Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. Y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pablo, en esta carta a los Gálatas, empieza, lo veíamos ayer en el fragmento que proclamábamos de esta misma carta, echa en cara a los Gálatas que se han dejado llevar por otros predicadores que han predicado un evangelio no muy distinto, pero sí diferente
del Evangelio que yo, Pablo, os he predicado. Y yo os he predicado un Evangelio que no viene de mano humana, que no viene de los hombres, sino que viene directamente de Dios. Y les echa en cara, pues, ese Evangelio un tanto acomodaticio que han recibido. Y en la lectura de hoy, Pablo les dice, yo soy una persona cuya vida anterior conocéis perfectamente. Yo he sido un perseguidor. Yo he perseguido con saña, así dice, a los cristianos. Con saña, dice, perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba. Y aventajaba en el judaísmo a cualquier otro. Era un verdadero fanático del judaísmo, de la ley de Moisés. Y sin embargo, el Señor se reveló a mí, camino de Damasco, y aquí estoy, predicando ahora la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y además, no solamente lo predico a los judíos, sino también a los gentiles, a todos esos que no pertenecen al pueblo judío, pero que también tienen derecho a escuchar la palabra de Dios y a acoger en sus corazones la salvación predicada por Jesús. Aquel que me escogió del seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí. Y eso es lo que Él hace. Y nos va diciendo, y además estoy predicando esto sin conocer todavía o sin haber conocido a los apóstoles que vivieron y que estuvieron junto a Jesús en toda su vida pública. Yo empecé a predicar lo que el propio Señor me había inspirado. Pero luego, después de pasados 3 años, nos dice la lectura de hoy, fui a Jerusalén y allí conocí a Pedro. Y además, no solo a Pedro, sino también a Santiago, hermano del Señor. Permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno sino a Santiago. Y después ya de conocer a Pedro y a Santiago, se va a seguir predicando a las regiones de Siria y Cilicia. Dice, yo era un desconocido en las iglesias de Cristo, claro, y tanto. Era conocido por el lado contrario, claro, porque les perseguía. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía, ahora anuncia la fe que antes intentaba destruir. O sea, él mismo lo reconoce. Es que yo era una persona que verdaderamente no merecía la pena llamarme como me llaman ahora apóstol. Y esta gente que había oído hablar de mí antes y que ahora oye que yo predico el Evangelio y la fe, entonces glorificaban a Dios por mi causa. Es decir, por una parte, el Evangelio que yo he predicado es el Evangelio que viene del Señor, no un Evangelio, digamos, pues eso, de poca monta, un Evangelio acomodaticio que os decía, que a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Escuchamos del Evangelio lo que nos viene bien, pero no escuchamos algunas otras cosas que nos hacen ver que hay que renunciar a mucho, que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse. Eso a veces no nos gusta tanto. Nos gusta más, pues eso, aquello que se acomoda más a nuestra forma de ser y a nuestros deseos. Y Pablo dice, no, el Evangelio es uno, y ese Evangelio tiene sus momentos maravillosos, pero también sus momentos duros de renuncia y de sacrificio. Y no lo digo yo por decir, y por eso dice, ya sabéis quién era yo, y sin embargo ahora os estoy predicando la fe en Jesucristo
tanto a vosotros como a los gentiles. ¿Y en qué consiste todo eso? Ayer veíamos también en el Evangelio la parábola del buen samaritano, cómo la fe tiene que traducirse también en obras de misericordia. Pero el Evangelio de hoy nos dice todo eso que oíamos ayer de que la fe y el Evangelio debe traducirse en obras de misericordia, es porque hemos puesto nuestros oídos y nuestro corazón a la escucha de la palabra. María escuchaba, dice el Evangelio, María, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Jesús lo alaba. Jesús dice, es que María ha escogido lo mejor y no le será quitado. Es verdad que la escucha de la palabra te va a llevar luego a amar al prójimo y, en consecuencia, a ponerte al servicio de él y realizar obras de misericordia. La reacción de Marta es muy natural, muy humana. Está ella haciéndolo todo y entonces le dice al Señor, dile a María que me eche una mano, que yo no puedo con todo. Y es verdad, pero Jesús lo que le hace ver es que hay algo central que está por encima de todo lo demás. ¿Lo demás está bien? Pues claro que está bien. Ella estaba preparando el servicio, la comida, lo que fuera necesario para acoger sinceramente al Señor. Pero por encima de eso está la escucha de la palabra. Y la escucha de la palabra es lo que nos lleva a practicarla, a llevarla a la práctica y, por lo tanto, a amar al prójimo con todas sus consecuencias. En el Aleluya que hemos cantado hace un momento, hemos recitado algo que conocemos perfectamente. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y eso es lo que hace María, escuchar la palabra de Dios para luego cumplirla. Por lo tanto, las dos lecturas de hoy lo que nos dicen es, Pablo nos ha predicado el Evangelio íntegro, el Evangelio tal cual es, con sus momentos fáciles o estupendos, pero también con sus momentos de renuncia. El Evangelio tiene esa doble dimensión, pero para eso hay que tener los oídos, el corazón abierto a la palabra de Dios, escuchar esa palabra y cumplirla, llevarla a la práctica. ¿Cómo vivimos nosotros nuestro cristianismo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a la escucha de estas palabras de hoy, tanto de la carta a los Gálatas como del Evangelio de Lucas. ¿Cómo vivimos nosotros hoy nuestra fe, nuestro cristianismo? ¿Verdaderamente acogemos la palabra de Dios con todas sus consecuencias? Ayer el Papa Francisco invitaba a todas las iglesias del mundo a hacer una jornada de oración por la paz. Aquí en Madrid, en la Catedral de la Almudena, el señor arzobispo también hizo una vigilia de oración por la paz a la que se unieron creyentes de otras confesiones. ¿Por qué? Pues porque en este momento urge que pidamos y que oremos por la paz. La paz en Oriente Medio, la paz en Ucrania, la paz en Yemen, la paz en otros puntos conflictivos del planeta. Que no hablemos de la paz como algo sin sustancia, todo lo contrario. La paz en el día de hoy tiene que ser una oración profunda, una oración que salga de verdad de nuestro corazón,
que haga que el Evangelio que escuchamos y que queremos llevar a la práctica, como decíamos antes, que todo eso se convierta en instrumentos de paz. Ya lo decía San Francisco de Asís, que celebrábamos hace unos días, que seamos instrumentos de paz, que de verdad aborrezcamos todo aquello que significa violencia, odio, rencor, distanciamiento, que nos alejemos de todo eso, que los verdaderos creyentes seamos constructores de paz, transmisores de paz, vividores de paz. Pues que el Señor nos ayude a vivir esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado, transmitiéndola, viviéndola en la calle, en el trabajo, en la familia, es decir, en cualquier lugar donde nos encontremos, siendo de verdad testigos del amor y de la paz.